Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo programa de Prevenir TV, el primer programa del año 2010. Estamos en el programa número 14 y en esta oportunidad queremos hacer un resumen de lo que ha sido la influenza durante los últimos meses. Doctor Eguiarte, feliz año. Feliz año, Paulina. Y quiero decir feliz año, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como ha sido nuestro eslogan en un principio. Y esto, fíjate, Paulina, estoy muy contento porque pues en estos programas, en estos 13 programas anteriores, antes de llegar a este, pues que no teníamos cierta inquietud de cuál iba a ser la respuesta de la gente que nos pudiera ver alrededor del mundo. Pero curiosamente, y quiero mencionarlo porque realmente nos da muchísimo gusto y queremos mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que nos han visto en todos estos países, obviamente en México, en Chile, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Irlanda, en Francia, Perú, Panamá, Brasil, Ecuador, Argentina, Alemania, Venezuela, Italia, Sudáfrica, Uruguay y Gran Bretaña. Esto pues es una demostración real de que el Internet y un sistema como este de televisión por Internet puede llegar y puede tener grandes beneficios para muchísima gente. Entonces, pues un mensaje de agradecimiento, de muy feliz año, y esperemos que en este año las cosas marchen mejor para todo el mundo. Sí, y sobre el tema de la influenza parece que así va a ocurrir y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer una especie de resumen, doctor, de lo que fue la emergencia epidemiológica que existió el año pasado a consecuencia de la influenza pandémica. Recordarles que a partir del 24 de abril del año 2009, México se declaró en alerta sanitaria por influenza. A partir de esa fecha, en el país se registraron hasta el 24 de diciembre, que fue el último informe que entregó la Secretaría de Salud mexicana, se han reportado 68.306 casos de contagios por influenza pandémica y las defunciones ya ascienden a 823. De los casos de contagios confirmados, 50.7% corresponde a personas del género masculino y el 49.3% restante fueron mujeres. Un 70% de este total de los contagiados se encontraba en el rango de edad entre los 20 a los 54 años. 88.3% presentaron fiebre. 84.9% padecieron tos y 64.3% ataques generales. Sobre el tema del rango de la edad, doctor, sería bueno hacer algún tipo de acotación porque generalmente la gente que tiene influenza, o sea, la vacuna para la influenza estacional apunta a los niños y a los ancianos, no a la gente de mediana edad, que es como de los 20 a los 54 años, que vimos que es la mayor incidencia de la influenza pandémica. Sí, este ha sido una de las características mayores en la pandemia, en que la afectación ha sido mayor en la gente que está en una vida productiva mayor. Y generalmente no creemos que nos enfermamos en esas épocas, entonces como yo estoy joven, entonces yo no me vacuno porque a mí no me puede dar. Pero una situación como esta en la que puso de cabeza a todo el mundo, ha puesto en evidencia la fragilidad que tenemos los seres humanos de esto y que definitivamente la vacunación como tal es uno de los recursos médicos actuales con una mayor proyección, que tiene que ser con una mayor difusión y que arroja grandes beneficios al mundo. Si estamos ciertos de que la enfermedad fue en esta etapa de 20 a 54 años, quiere decir que la gente que estuvo vacunada previamente, entonces tuvo un efecto protector. Por lo tanto, esta es una demostración tácita de que la vacunación, pues obviamente nos está dando muchos resultados. Doctor, otro de los datos interesantes que entregó la Secretaría de Salud de México, la semana pasada, que se relaciona con que, como decíamos, en el país se han registrado desde abril del año pasado hasta la fecha 68.306 casos de influenza pandémica.
En cambio, los casos de influenza estacional están en la cifra de 11.582, lo que evidencia que cerca del 90% de todas las infecciones son por influenza pandémica. Sobre esto yo quisiera mencionarte porque hay unos reportes bastante demoledores frente a las cifras a nivel mundial, como son los referentes del Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, sí, donde se habla de muchísimo de estas enfermedades que no han sido reportadas porque no han sido manejadas como tales, o sea, no han tenido la sintomatología en un momento dado tan claro o en un momento dado la gravedad que pudo haber tenido. Por lo tanto, nos va a seguir dejando la duda de cuánta es realmente el impacto que tuvo a nivel mundial. Porque esos datos que hablaban en Estados Unidos, se hablaba de que de cada 4, de cada 5 había tenido la enfermedad. Entonces, esto nos deja pues ciertamente en una descompensación total. Obviamente pues es muy delicado. De hecho, todo doctor, esto. La Organización Mundial de la Salud, que durante varios meses entregó regularmente la cifra de contagiados a nivel mundial, ya dejó de entregar una cifra permanente. La última cifra que entregó de contagiados fue de 622.000 casos. Pero esta es una cifra que la entregó hace un mes atrás y no ha vuelto a hacer modificaciones, y ellos mismos explicaban que había países como Estados Unidos que ya no estaba entregando las cifras de los contagiados por influenza pandémica. Aquí también hay una cosa que también hay que poner en evidencia, que es precisamente que los ciclos de las temperaturas bajas también son son situaciones que hacen que la enfermedad se despegue más rápido. Entonces no sabemos qué es lo que puede pasar todavía en estos meses de enero, febrero y todavía marzo, porque no hay que olvidar que la enfermedad empezó en una forma inusual, en un momento inusual de la presentación de la enfermedad. Entonces ahora, nada más yendo un poquito hacia atrás, en Argentina, que fue donde hubo más problemas en el año pasado, cuando se presentó esa crisis endémica o pandémica que hubo en ese momento, hubo tal vez la presentación en el momento en que era más frío el país. Entonces eso no lo podemos olvidar y lo tenemos que tomar muy en cuenta no podemos cantar victoria todavía con esto. Bueno, con relación a eso, vamos a referirnos ahora al caso específico del estado de Jalisco. Los casos confirmados de influenza pandémica a la fecha son de 4.010. Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con el 6% de los casos. Antes están el Distrito Federal, San Luis Potosí y el Estado de México, antes de Jalisco. Que curiosamente son estados que tienen temperaturas más frías, los tres. Así es. Bueno, y en la semana del 20 al 26 de diciembre pasado se reportaron 108 nuevos casos en Jalisco. Las defunciones se mantienen en el mismo número que hace 2 semanas atrás, es decir, 77 defunciones. Y con relación al tema de los fríos, doctor, la Secretaría de Salud informó que a partir de este mes, enero y febrero, se incrementará el número de contagios en el país debido a la disminución de la temperatura. Y aquí hay una cosa que también es importantísimo mencionarlo, que muchos de los enfermos han sido también enfermos que han tenido otro tipo de enfermedades agregadas, que no ha sido solamente la influenza como tal y que ha llegado en esas condiciones, sino que ha sido también en personas que han tenido, han sido con inmunodeficiencias, que han sido diabéticos, que han sido obesos, han tenido muchos problemas de ese tipo que están anexos y que seguramente eso ha permitido que tenga un declive mucho más rápido la vida de estas personas. Entonces, independientemente de lo que sea, si es una persona que sea diabética, si es una persona que sea obesa, si es una persona que tiene otro tipo de enfermedades, pues hombre, sugerirles que tengan pues más control de su salud en este aspecto, que tomen mucho líquido, que tomen cítricos,
y aquellos que puedan ser vacunados, que lo trataremos un poquito más Sí. adelante, que también lo puedan hacer. Bueno, a ver, doctor, ¿qué opina usted de esta información? La Organización Mundial de la Salud prevé que la pandemia persistirá durante el año 2010, eso es prácticamente evidente, pero que en México el mal podría resolverse en marzo o abril. Pues ojalá y pudiera ser. Estas son situaciones que no pueden ser tan concretamente definidas. Las pandemias, en este caso en particular, no puede ser como las anteriores. Las anteriores duraron más tiempo, pero también los medios de comunicación no eran tan rápidos, no había tanta vacunación. Entonces, en este momento, pues, qué factibilidad tan hermosa, ¿no? Decir, bueno, ya nada más duró un año y ya se acabó el problema. Pero lo que está dejando de rastro esto ha sido una cosa muy delicada en el país. No solamente en otros lados del mundo, sino estamos hablando particularmente de México, en el cual pues nos dejó volteos de cabeza en una situación económica, en una situación de salud. Los hospitales aparentemente en algunos momentos eran insuficientes, pero en este momento que hay todo lo que está sucediendo y que se habla de estas cifras, de poder decir que en los próximos meses, 3, 4 meses esto se acaba, pues ojalá. Pero también hay por ahí otras personas que dicen que esto va a durar y que se va a quedar por un tiempo prolongado. Entonces no sabemos cuál vaya a ser exactamente la convicción de la enfermedad para esto. Yo creo que durante esta crisis, doctor, se planteó la necesidad de reforzar las medidas preventivas, no solo en términos de las medidas preventivas para controlar la influenza, sino que también las medidas preventivas con relación a lo que usted mismo señalaba de las enfermedades asociadas que potenciaron las defunciones de muchas personas, o sea, ser preventivos en relación al tema de la obesidad, de la diabetes, de un montón de cosas que finalmente esas medidas preventivas van a resultar mucho más baratas que la enfermedad. Definitivamente siempre la prevención es mucho más barata que la curación. Obviamente los conceptos de la medicina preventiva han estado influyendo mucho porque también en las escuelas de medicina mundiales los estudios, los pensum universitarios iban relacionados más bien con la medicina curativa, más que preventiva. Entonces, es lo que estábamos mencionando, que esta bola que se ha ido haciendo de madeja, que se ha ido haciendo más grande alrededor de la prevención, pues va a poder ayudar. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, que la gente se lave las manos o que se esté limpiando las manos con tanta frecuencia? Esto ha sido una cosa muy importante, o que las cosas estén limpias. Eso, o que se estornude de lado, o sea, son cosas que deberían de ser de rutina y que nos va a servir como una educación per sécula para que la gente pueda estar mejor. Así es. Así es. Bueno, durante la crisis creada por el virus de la influenza H1N1 o influenza pandémica, como acostumbramos llamarla nosotros, la Organización Panamericana de la Salud colaboró estrechamente con las autoridades mexicanas para hacer frente a la crisis. A continuación les vamos a presentar un video en el que se muestra el resultado de esta colaboración. Se reportó al Reglamento Sanitario Internacional que teníamos una prolongación e intensificación de la estación de influenza de este año. También estábamos viendo algunos casos de neumonía de progresión rápida, grave, que estaban llegando a los hospitales, que no era algo usual para el tiempo, para la estación del año, y que estábamos viendo, tendríamos que buscar algún diagnóstico. Y llegamos
al punto de enviar las muestras a Canadá con unas horas de diferencia, otras muestras a CDC, a Estados Unidos y Norteamérica, y también con esas pequeñas horas de diferencia recibimos la información primero de que se trataba de un agente etiológico de influenza A, pero que también estaban identificando que se trataba de AH1N1, que es adaptado al humano de origen porcino. This blue one is H1N1 flu. If you see the patient sample come like this, let's identify this patient as swan flu. ¿Por qué estás acá? Porque por la influencia tuve 2 virus que se metieron a mis pulmones. Nosotros empezamos a tener un número muy alto de consultas en urgencias, a tal grado que se saturó el servicio de urgencias, se saturó también el servicio de terapia intensiva. Entonces fue cuando decidimos abrir un nuevo pabellón de 30 camas que tenía como objetivo concentrar a los pacientes en un solo sitio. Desde el momento en el que abrimos el nuevo pabellón, no hemos tenido problemas de rechazo de algún paciente, porque siempre hemos tenido una cama disponible. Empecé a sentir mal, y fue cuando pues ya fui a varios médicos particulares y pues, no me decían qué es lo que tenía. Ya hasta que vine aquí fue cuando me dijeron que tenía La OPS y México han estado coordinando muy estrechamente desde mucho antes de que ocurra este brote, esta epidemia. Y en el momento que ocurrió, se movilizó la organización, se estableció el Emergency Operations Center, y al activarse el Centro de Operaciones de Emergencia en Washington, se activaron también los mecanismos de la organización para responder en apoyo a un país. En este caso, el equipo de respuesta regional, pero también se movilizaron los expertos que tienen que ver con el área específica de control de brotes. De tal manera que el área de enfermedades transmisibles movilizó a expertos en epidemiología, en investigación de brotes. El área de emergencias movilizó un experto en manejo de crisis y también de manejo de suministros humanitarios, que llegaron ese mismo día, 24, de diferentes lugares de las Américas. Y a partir de allí comenzaron a llegar varios otros expertos que fueron en consulta con el gobierno, identificados como personal necesario para apoyar las áreas en las cuales México requería, digamos, un apoyo adicional al esfuerzo que estaba realizando. Llegamos, nos presentamos de dónde venimos y decimos la finalidad de nuestra visita es la encuesta para los contactos y el caso y la toma de muestras. Pedimos el consentimiento verbal y ya si nos autorizan, pues empezamos el estudio. Esta relación mutua se ha intensificado entre el gobierno mexicano y estos organismos internacionales, a los cuales tenemos que agradecer pues todos tipos de apoyo que nos han brindado, desde el apoyo solidario de la legitimación de las acciones que se han establecido, el apoyo en cuanto al consejo de algunas determinaciones o decisiones que han sido importantes y que consensuadas con los científicos mexicanos también las hemos compartido y preguntado a las autoridades internacionales, el apoyo en cuanto a el tener medicamento disponible, en cuanto a los estudios que han sido realmente la piedra angular para poder medir la intensidad del problema, el arrancar las pruebas del laboratorio específicamente para este tipo de virus y que gentes de OPS
así como del CDC y de otras instituciones pudieran estarnos apoyando, pues evidentemente ha sido realmente un aporte muy valioso. Estamos apoyando a la contingencia para la contención de la epidemia de influenza, para desarrollar acciones de promoción de la salud, de prevención, de detección oportuna, de toma de pruebas rápidas, de toma de muestras, de otorgar el tratamiento a los casos probables y en caso de poder encontrar algún paciente que tenga algún padecimiento más complicado, se le refiere a un hospital federal de referencia. Tengo el honor de entregar formalmente hoy 200.024 tratamientos de oseltamivir, parte de la reserva estratégica de la Organización Mundial de la Salud, que el director general ha decidido poner a disposición de los países en el momento que se declaró esta nueva epidemia. Se está manejando aquí diferentes tipos de suministros orientados a lo que es la atención de la emergencia. Entonces hay varios puntos logísticos. De aquí se hace un control más fuerte en términos de información y luego hay diferentes lugares hacia donde se distribuye y otras bodegas en donde se centraliza la parte de compras o donativos y donde se hace la distribución puramente de los suministros, mascarillas, guantes de látex, alcohol en gel, elementos para limpieza, donativos también en términos de oseltamivir. Eso, y por otro lado se está manejando la parte de compras también que está realizando el gobierno, que es en términos también más o menos parecidos a ese tipo de insumos, más que todo insumos médicos. Este tipo de evento afecta al conjunto del sistema de salud, afecta al conjunto de la sociedad. Entonces, realmente los colegas que han trabajado en diferentes áreas como comunicación social, promoción de la salud, salud mental, servicios de salud, salud pública veterinaria, etcétera, han tenido realmente también una contribución muy importante. El representante estableció desde el principio fortalecer lo que en una crisis es sustantivo, que es una voz, un mensaje. Una población en el estado de susceptibilidad como la que se encontraba la mexicana en las primeras instancias, no podía permitirse el lujo de recibir mensajes que pudieran ser disonantes de distintas fuentes. Y esa población miraba con especial atención, y sigue mirando, y ahora más todavía, la opinión de la Organización Panamericana de la Salud. En todo esto, la comunicación social ha sido una pieza fundamental, porque el poder comunicar a más de 107 millones de mexicanos las decisiones que se estaban tomando y las acciones que de ellos esperaban era un gran reto. Y la respuesta ha sido impresionante. Pues la respuesta fue inmediata, fue quizá considerada por muchos agresiva, pero pues como no se conocía pues la agresividad del virus, pues fue necesario hacer algo tan fuerte. Fue inmediata la respuesta, fue buena. Sí fue oportuna y considero buena la respuesta que hizo el gobierno para esta contingencia de enfermedad. La sugerencia de OPS fue, busquemos a la gente. Entonces lo que se hizo fue crear un consejo consultivo donde participa activamente la OPS como secretario técnico y en este caso se determinó un protocolo clínico para definir cuáles son los síntomas que los médicos tenían que identificar. Mira, si alguien de tu familia tuviera gripa o tuviera tos, por favor, no quiero que se acerquen mucho con la persona. Y lo más importante, necesitamos que lo lleven al centro de salud. Eso nos da una gran tranquilidad, porque ya los casos no estamos sentados a ver quién nos llega.
con una estrategia que nos propuso OPS, sino estamos yendo de casa en casa, de puerta en puerta, con un médico, con una enfermera, con personal de gobierno, a hacer un cuestionario que es muy sencillo y se obsequia con esto un termómetro. Es una fortaleza tener instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, porque en las situaciones de emergencia no es posible que una sola persona pueda resolver estos casos tan graves y que estas organizaciones tengan dirigentes tan brillantes como la doctora Chan y la doctora Roses, que siempre están abiertos a participar, a apoyar, a cooperar. Y que como pueblos hermanos, en este mundo globalizado, todos estamos expuestos. Ya venía muy mal yo, pero bueno, con el tratamiento que me dieron aquí y todo, pues luego, o sea, me sentí mejor, luego como a los 4 días ya me sentía muy bien. Sí hubo días muy pesados, de más de 200 consultas, pero ya afortunadamente esa afluencia de pacientes ha ido disminuyendo. Ellos lucharon y lucharon para que yo me salvara. Y bendito sea Dios, estoy aquí. Y ya voy para afuera ahorita. Ya me dan de alta hoy. Mr. President, we are deeply honored by your presence. Your leadership in overseeing the H1N1 outbreak in Mexico is commendable. Our presence here, ladies and gentlemen, is an expression of confidence. Mexico is safe, as well as a beautiful and warmly gracious place to visit. Ladies and gentlemen, between the extremes of panic and complacency lies the middle ground of vigilance. This meeting is all about vigilance, taking stock of what we have learned and preparing for whatever surprises this capricious new virus delivers next. Creo que en esta reunión todos los países han podido compartir las informaciones, particularmente los países afectados o aquellos que están comenzando en una etapa ya de mitigación, y que el tono de toda la reunión ha sido ese: cómo pasar esta primera fase de contención a mitigación, cómo nos vamos preparando para que confrontemos esta situación en diseminación progresiva en todos los países. Ha sido un espacio necesario en este momento de la pandemia y muy bienvenido por todos los participantes para poder hacer un balance de dónde se encuentra la situación y fortalecer el diálogo y la confianza entre los países para continuar adelante. México ha estado, considero yo, poniendo a la muestra de lo que son las bases del humanitarismo, de la solidaridad y del apoyo al resto de los países del mundo. Ya estoy bien. Ya el lunes ya voy a reanudar mis clases.
Bueno, hasta el término de la edición del video que acabamos de ver de la Organización Panamericana de la Salud, que se terminó de editar en agosto pasado, hablaban de unos 10.000 casos de influenza pandémica en México. Reiteramos, ya estamos en más de 68.000 casos de influenza pandémica y en 823 muertes a consecuencia de la enfermedad. También se señalaba de que en septiembre o octubre estaría lista la vacuna contra este tipo de influenza, y es precisamente respecto a la vacuna contra la influenza que el doctor Eguiarte nos va a hacer una acotación especial, ¿no? Sí, fíjate, Paulina, que respecto a la vacuna contra la influenza pandémica, en el país el gobierno tuvo la oportunidad de comprar como 30 millones de vacunas, las cuales se han estado distribuyendo a los estados. Y aquí hemos estado viendo que algunos de los médicos o algunas de las personas a los cuales son de factores de riesgo mayores, como son las mujeres embarazadas y obviamente el personal médico, han estado negándose a aceptar la vacuna. Entonces, tomando en cuenta esto, tuvimos la oportunidad de hacer unas vacaciones en los últimos días en casa de unos amigos en Houston, y hubo la oportunidad de platicar con ellos, con dos de ellos, con el doctor Hernán Roa y con el contador Eric Zulaika. Ambos colombianos, ¿no? No, Eric es mexicano y Hernán Roa él es colombiano, a los cuales les mando por este conducto un gran abrazo y un agradecimiento por todas sus atenciones. Y pues vamos a transmitir esta entrevista, que me parece por lo demás muy importante y muy de mucha reflexión, porque lo que está pasando allá pues debería de estar pasando aquí. Entonces yo sí quisiera que le pusiéramos un poquito de atención para ver todo esto. Entonces vamos a ver el video, entonces, la entrevista que realizó usted en Houston. Así es. Al doctor Hernán Roa. Así es, y al profesor Eric Zulaika. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier lugar en que nos estén por ahí visualizando. Nos encontramos en Houston, hemos tenido la oportunidad de venir a pasar unos días de vacaciones con unos amigos, queridos amigos, y nos hemos encontrado aquí en este lugar pues con dos grandes amigos de hace muchos años, el doctor Hernán Roa y el profesor contador público Eric Zulaika, cada uno con sus diferentes situaciones de actividades laborales, con unos tiempos mayores, otros, pero también pensando que este momento puede ser muy interesante de conocimiento para lo que estamos logrando. Me gustaría empezar un poquito a escuchar de parte de ellos qué es lo que han visto alrededor de la influenza a partir de mayo, que se empezó del año pasado. Empezamos con el doctor Roa y ahora continuamos contigo. Bueno, lo que se vivió aquí fue una situación grandísima de comunicaciones, de altísima preocupación a todo nivel, en el nivel de los colegios o las escuelas. Con mis hijos, pues obviamente hubo boletines, información de qué se debía hacer, qué no se debía hacer, y cuando empezaron a detectarse casos, definitivamente hubo cierres de colegios, escuelas. Algunas empresas alcanzaron a parar su trabajo y tener una clara imagen de qué era lo que pasaba. Así que hubo yo diría que una situación relativamente importante de pánico. Bueno, sí, pues obviamente pandemia tiene mucho que ver también con todo ese tipo de cosas. Y tú que estás dentro del área médica, ¿te tocó visualizar alguna cosa que fuera muy importante alrededor de esto? O sea, que tú lo vivieras personalmente. Bueno, inicialmente en el hospital donde yo trabajo, pues empezaron a exigir a la gente que tuviera cualquier síntoma
empezar a usar máscaras protectoras para las vías respiratorias y un grandísimo despliegue para tanto los visitantes como el personal intrahospitalario de el lavado de manos, de protección de la vía respiratoria con los menores síntomas que se presentaran para tratar de tener controlada esta pandemia. Eric, pues una cosa es la situación médica, otra cosa es la situación escolar, que mucho tiene que ver dentro de todo esto de los cuidados personales, tal como lo estaba diciendo el doctor Hernán Roa. ¿Cómo viste tú esa situación dentro de la escuela donde tú trabajas? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue la concientización? Pero también a la vez, ¿cuánto miedo hubo? ¿Cómo viste toda esa cosa? Bueno, la parte escolar, particularmente en la escuela donde yo estoy laborando, sí hubo muchísima información. Se mantuvieron siempre todos los padres de familia y a nosotros profesores con unos procedimientos claros respecto a qué es lo que teníamos que hacer, cómo podíamos prevenir pues en un momento dado la propagación si es que se llegara a tener la influenza. Pero sí es verdad que hubo mucho miedo. Recibíamos por parte de los padres llamadas a la escuela, directores a tener estas llamadas en donde estaban preocupados por saber si algunos alumnos estaban teniendo pues, la influenza. A mí me queda una serie de situaciones también de mucha confusión, porque en los meses en que esto inició, que fue abril-mayo del año pasado, pues sí, realmente fue una situación de desconocimiento realmente de qué era, hasta dónde podía llegar lo que estaba sucediendo. En Estados Unidos, donde ustedes viven aquí en Houston, hay una serie de diferencias respecto a lo que nos está pasando en México. Aquí la vacuna contra el virus H1N1, pues ha habido mucha más libertad para aplicársela, la aplican en muchos lugares, obviamente algunos con costo, pero también ha habido aquellos a que le pusieron en forma gratuita la vacunación. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá sucedido que desde hace un mes, 2 meses, se habrá bajado la guardia frente a lo que es la influenza pandémica? ¿Qué es lo que...? Porque ya no es esa pasión por la lavada de manos, por el cuidado de traer los cubrebocas. Yo no he visto una situación de ese tipo en los centros comerciales, en lugares donde hay mucha gente. A ver, yo creo que hay un mensaje de tranquilidad ahí tácito en el ambiente y separó un poco la publicidad, eso por un lado. Por otro lado, los grupos que uno veía como grandes expuestos a los que había que tratar de vacunar, recibieron la vacuna, bien sea como tú lo dices, o gratuitamente o pagando un dinero, y la gente como que se tranquilizó. Pero en este momento la gran expectativa que me queda a mí es que este es el momento donde más casos se van a presentar. Es el momento donde las temperaturas cambian, donde empieza a ser más frío, donde la población que recibió la vacuna o no la recibió va a estar expuesta realmente y como tú bien dices, tal vez hay tranquilidad y no se ve tanto. Se ve todavía en algunos lugares, tenemos la vacuna disponible de la H1N1, en otros que están poniendo gratis, pero no hay ese despliegue que hubo hace unos meses, definitivamente. ¿Y qué pasó en el último mes en las escuelas? Bueno, en las escuelas ha habido campañas promoviendo la vacunación y algunos distritos escolares han proporcionado esta vacunación de manera gratuita para las personas que laboran en ellos y también para los estudiantes y familiares que atienden a estos distritos. En otros distritos, caso concreto donde vivimos nosotros, no se da una campaña gratuita, pero a un costo realmente bajo comparado con esos costos que se vivieron en los meses de junio, julio, cuando había escasez de vacunas. Sí, pero vuelvo otra vez, quiero un poquito como centrarme un poco en los cuidados generales. Cuando empezó la crisis, es una crisis de salud a nivel mundial, donde hubo un problema de salud pública, donde las autoridades internacionales
metieron mucho la mano para evitar que esta pandemia pues fuera realmente llegar a generar muchos más problemas de los que han presentado. Yo creo que la comunicación nos ha ayudado mucho a poder detener estas cosas, pero insisto yo, no se ha bajado las manos frente a esto. Ya no hay esa misma preocupación, porque yo veo en los lugares, centros comerciales, centros de diversión, en las mismas calles del centro, en los teatros, pues lleno de gente, y no hay, digamos, ese cuidado de decir, lávese las manos antes de entrar. O sea, no existe esa situación que pudo haber existido cuando inició este problema. A mí no me ha parecido que está sucediendo esto, y me gustaría saber su opinión al respecto. Pues, definitivamente, eso, si tú que vives fuera de la ciudad tienes esa percepción, coincide con lo que yo veo también en la ciudad. Ya no hay esa alerta en la cual todo el mundo estaba tenso, pendiente de ver quién estaba estornudando o quién estaba mostrando el menor síntoma. Por estar dentro del medio médico y hospitalario, pues veo que todavía se sigue anunciando en los elevadores, en los corredores. Pero para el público en general, definitivamente, ya los noticieros abrían y terminaban con las prevenciones, con los signos de alarma, con qué notar. Hoy eso ya no se ve. Y algo que decía Eric, que es muy importante, es como yo creo que también lo que es el mercado. Hubo un momento en que había escasez de vacuna. Hoy ya no la hay. Texas fue uno de los últimos estados en recibir la H1N1, pero cuando llegó hubo una organización que es digna de admirar a nivel de los distritos escolares, que era una zona vulnerable, y en las zonas donde no había, en que quienes quisieron ir fueron, recibieron la vacuna, y yo diría que las autoridades de salud siguen como detrás, pero yo diría que el despliegue grande sí va. Yo quisiera insistir un poquito en esto, porque esto va a servir mucho el mensaje que yo estoy tratando de llevar. En México ha habido mucha preocupación porque la gente no se ha querido vacunar. Quien ha estado entendiendo, las mujeres embarazadas no quieren aplicarse la vacuna, pero esto es exactamente una experiencia que quiero yo que la gente que nos puede llegar a ver pueda participar en esto. Cerca de ti hay una persona embarazada que tiene varios meses de embarazo, ella ya se vacunó. Entonces, y aquí hay, pues, la gente que esté vacunada, hay gente embarazada que está vacunada, no ha habido reacciones adversas al respecto. Entonces, ha habido muchos mitos alrededor de la vacunación, de la prevención contra la enfermedad. Este es el punto a donde yo quiero llegar. La gente se ha vacunado, mucha gente se ha vacunado, y no existen aquí reportes de eventos adversos que pudieran decir, bueno, yo no me voy a poner la vacuna porque me va a dar no sé qué cosa, voy a tener el síndrome de Guillain-Barré o cualquier otro tipo de cosa. Esta vacunación viene a ser como cualquier otra vacunación, que tiene que tener los cuidados clásicos y de los manejos técnicos correspondientes. Eso es lo más importante. Pero no ha habido ninguna cosa extra o que nos determine que ponerse la vacuna es una situación que sea malo. Eso es un mensaje que yo quiero llevar justamente con lo que está pasando. Ustedes vieron mucha gente que se vacunaron, ustedes se vacunaron, ¿tuvieron alguna reacción al respecto? No, definitivamente no. Nosotros, en toda mi familia se vacunó, yo me vacuné también. Y como te digo, en la parte escolar, muchísimos de mis alumnos se han vacunado, sus papás, familiares, y jamás hemos tenido ningún reporte de algún tipo de problema relacionado con la vacunación. En el caso tuyo, Hernán. Bueno, lo mismo, ¿no? Obviamente que estando en el campo de la salud, pues el ver el beneficio de una vacuna más el despliegue de información hizo que nos vacunáramos y que estuviéramos, pues, alertas a tratar de evitar a toda costa que por una u otra razón llegáramos a adquirirla. Y en el hospital en el que yo estoy trabajando, hasta el momento no he oído ni se ha publicado ningún caso, ni en las noticias tampoco. Hasta el momento yo podría decir que se haya dicho que ha habido ni siquiera reacciones adversas, o sea, ni las más mínimas consecuencias hasta el momento. Esto viene a ser un punto muy importante, porque las cosas, las malas lenguas, lo digo, generan malas conductas.
Y una situación como esto viene a dar una respuesta a lo que yo siempre he estado promulgando, que es un buen manejo de una cosa, un buen estilo de trabajo frente a una cosa como esta, tendrá que traer unas consecuencias mejores. Han circulado a nivel mundial muchos mensajes vía internet en contra de las políticas que se han seguido para la prevención o parar lo que ha sido la pandemia. El mundo no estaba preparado para una situación como esta. El mundo, y estamos hablando del mundo todos, incluyendo a Estados Unidos. Por lo tanto, los hospitales, los centros de atención médica, de urgencias, no había una preparación de saber qué era lo que podía haber sucedido. Las conductas que se han seguido así han sido, digamos, de primera intención, porque no había antes sucedido una cosa de pues han dado buen resultado. Yo creo que los resultados que se han tenido han sido muy satisfactorios. No podemos saber qué hubiera pasado si no se hubieran puesto las vacunas y muchas otras cosas, pero donde ya se pusieron, como ha sido aquí en Estados Unidos y en Houston particularmente, donde yo he visto el periódico varios días y no veo ninguna referencia a lo que es la pandemia de la influenza, pues eso me hace sentir mucho más tranquilo. Quiere decir que las conductas que se han seguido pues han sido los más adecuados, y obviamente dos puntos que son los más interesantes, como son el grupo médico, que fue el grupo que se consideró como el grupo de primera intención en México, y luego las mujeres embarazadas, que fue otro grupo de factor de riesgo también muy importante. Ya a continuación vienen los demás. Pues esto realmente da un reconocimiento a que las políticas de salud a nivel internacional son las políticas que se deberían de haber llevado. Bueno, veíamos la entrevista realizada por el doctor Francisco Guillarte durante estas vacaciones en Houston, Estados Unidos, al doctor Hernán Roa y al contador público Eric Zulaika. Es la primera parte, porque tenemos otra parte que también es muy interesante. Que tiene que ver con la migración, ¿verdad? Que tiene que ver con la forma de vida de los amigos latinos profesionales en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, con relación al tema de la vacunación, que es lo que nos importa en este minuto, la Organización Mundial de la Salud señaló la semana pasada, más bien urgió a los países de la región de las Américas, sobre todo a los del hemisferio norte, donde estamos viviendo la temporada de invierno, a que aceleren sus planes de vacunación, porque pese a las mutaciones registradas, la vacuna contra la influenza pandémica, dice la OMS, es efectiva. Pues sí, esto es una cosa muy importante. Yo creo que tener la oportunidad de vacunarse es muy grande. Quien tenga la oportunidad no lo haga, pues está cometiendo un grave error. Creo que esto que vimos, esta entrevista, dio la imagen más o menos global de lo que ha pasado en los Estados Unidos, que en un principio había muestras también de mucha presión para aplicarse las vacunas, con filas para hacerlo, pero en este momento ya que pasó la parte más, digamos, más urgente, por decirlo de alguna forma, ahora se está encontrando la vacuna contra la vacuna pandémica en muchos lados. Hay en los centros médicos que tienen algunos centros comerciales, se está encontrando la vacuna y la están poniendo a disposición de todo el público. Sí. Bueno, doctor, hay muchas preguntas a través del chat y una de ellas tiene que ver en realidad todas tienen que ver con el tema de la vacuna. Uno de nuestros telespectadores, digamos, pregunta ¿cuánto cuesta la vacuna en México y cuánto cuesta la vacuna en Estados Unidos? Bueno, en México hasta este momento no tiene un costo para la gente que la Secretaría de Salud la está aplicando, porque hasta este momento nada más tiene la Secretaría de Salud tiene las vacunas, entonces no hay una forma de poder saber en este caso. Sin embargo, en los Estados Unidos
es el equivalente como a 300 pesos mexicanos. 300 pesos mexicanos. Sí. Y se compra en las farmacias, a diferencia de acá. Sí, no precisamente en las farmacias, sino que efectivamente ahí, pero tiene una persona profesional para aplicarlas en esos lugares. Okay. O sea, eso sí tiene unos manejos con otros estándares también de calidad dentro de lo que son las mismas áreas de farmacia, sí. No son los empleados ni nada. Francisco pregunta si habrá vacunación gratuita en enero acá en México para los grupos que no son de alto riesgo, digamos, mujeres embarazadas, enfermos respiratorios. Yo no lo sé decir todavía, no, esta noticia no ha salido todavía a la luz pública, así es que no estamos en las mismas, con ese mismo problema. Otra persona pregunta que si ya se encuentra la vacuna contra la influenza pandémica en el sector privado. Pues es la misma pregunta, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Y la vacuna contra la influenza estacional, doctor, tampoco? En este momento también está agotada, entonces estamos esperando que en esta semana nos abran las puertas de todo este tipo de cosas, de toda esta información. ¿Y qué pasa, doctor? ¿Por qué no hay vacuna? ¿Se acabó? Hubo pues una gran cantidad de vacuna, pero yo creo que también hubo una gran demanda. Y entonces eso también fue lo que influyó para que la vacuna se aplicara pues en su mayoría el año pasado. Entonces ahorita estamos esperando que haya la posibilidad de tener nuevas dosis para poderlas aplicar. Esa es la vacuna contra la influenza estacional, pero la vacuna contra la influenza pandémica, ya sabemos que hay las mujeres embarazadas no se están vacunando. Hay que vacunarse. Hay profesionales del sector salud que no se están vacunando. Hay que vacunarse. ¿Y por qué no hay vacunas entonces para que tenga acceso a la gente desde el sector privado? Porque en este momento el único que está manejando esto son las instituciones de salud del gobierno y compraron alrededor de 30 millones de dosis. Entonces, pues eso es lo que nos está parando. No sabemos qué es lo que va a pasar. Doctor, ¿cuál es la duración de la vacuna? ¿Cuánto dura una vacuna? Normalmente por el ciclo de la vacuna dura tiempo, pero por el ciclo del virus, normalmente hay que volver a poner otra vacuna en septiembre. De septiembre, octubre. Pero me refiero, si ya tenemos las vacunas, están refrigeradas, etcétera, eso tiene una duración. Sí, la fecha de caducidad normalmente de la vacuna estacional es alrededor de junio. ¿Y de la otra? No sabemos todavía, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de todo esto. Seguramente también la caducidad es pronta, no puede ser, y sobre todo por lo que hiciste ya los comentarios de que ya hay algunas mutaciones, entonces esa es una vacuna que tal vez vaya a ser única, y si hay una segunda dosis de esa, seguramente va a traer alguna modificación. Eso es lo más interesante. Sí. Bueno, la última pregunta, Ana María Pérez dice que acaba de llegar de Estados Unidos y que vio que en todas las farmacias hay vacunas disponibles contra la influenza pandémica. Bueno, en todas las farmacias que tienen los servicios médicos, sí, como ya lo comentábamos. Entonces, pues es una buena noticia el hecho de que la gente se esté vacunando allá. Es para la gente que no se ha vacunado aquí. Creo que esa es una cosa muy importante. Y ese es el mensaje que queríamos nosotros dar, ¿verdad?, con esto. Bueno, sería bueno, doctor, reiterarle sobre todo a las mujeres embarazadas que están tan reticentes a aplicarse la vacuna contra la influenza pandémica, explicarles más bien de qué se trata de un virus muerto. Así es. Y no un virus vivo, y cuál es la diferencia para que ellas lo tengan bien claro. Pues es que el virus vivo puede de alguna forma interceder o pasar por la vía placentaria y poder aplicar dentro de eso alguna modificación en el crecimiento del bebé. Las vacunas vivas jamás se deben de aplicar a una mujer embarazada. Hay vacuna de virus vivos contra la influenza, pero solamente en los Estados Unidos, que es oral, esa no es respirada, no es vacuna, esa vacuna no existe en el país. Así es que vacúnense, la gente tiene que vacunarse. Vacúnense porque la vacuna es de virus muerto. Así la es. Vacuna contra la influenza pandémica. Así es. Ya nos estamos yendo, doctor, se nos acaba el tiempo. Digamos, el tiempo acá para estar nosotros frente a la cámara. Lo que sí queremos es mandar un mensaje de muy buena voluntad para todos, y obviamente esta parte de la entrevista que tuve la oportunidad de realizar en los Estados Unidos la semana pasada,
Es una entrevista que habla del humano, de la gente, de lo que pasa nuestros amigos que se van a vivir a los Estados Unidos en condiciones de profesionales, cuáles son las políticas que se tienen allá para lograr hacer algo. No es tan fácil y creo que vale la pena verlo y les mando pues un fuerte abrazo. Bueno, que tengan una excelente semana y los dejamos con este video realizado por el doctor Guiarte en Houston. ¿Qué es lo que pasa? Y en esto sí me voy a involucrar un poquito ya en forma personal con ustedes más. ¿Cómo se siente un mexicano, un colombiano que llega a un país como Estados Unidos, donde viene a tener pues dificultades en su manejo, su proporción, donde se tiene que adaptar a muchas cosas, incluyendo la comida, incluyendo el formato, porque llama mucho la atención que mientras estamos en otro país, la gente tira basuras, la gente hace otras cosas, pero llegando aquí parece que nos cambian ya el switch y luego ya no la tiramos. ¿Qué puedes tú decirnos alrededor de eso, Eric? ¿Qué puedes tú comentarme? Porque me llama mucho la atención que pase eso. Pues sí, mira, desgraciadamente es verdad, a veces tendemos a tener un doble comportamiento. Y yo creo que en lo que yo he visto, en lo que he vivido y platicado con otras personas que, igual que nosotros, estamos viviendo acá, tiene mucho que ver con la posibilidad de que tengas una digamos, castigo o una repercusión real respecto a lo que haces. Es decir, leyes existen en México y aquí en Estados Unidos, son tan completas en un lado como en el otro, pero ¿qué pasa cuando en México haces algo que no debes? La posibilidad de que tengas realmente una repercusión por parte de una autoridad o por parte de la misma sociedad que te lo reproche, pues son mínimas, ¿no? Cuando vienes a Estados Unidos tú sabes que si tiras una basura y ya sea un policía o un agente te ve, tienes una repercusión seria, o inclusive la misma gente te lo reprocha, y eso es para mí el cambio más importante. Hernán, tú tienes un poquito de más tiempo viviendo aquí, como 3 veces más que Eric. ¿Qué te ha parecido a ti? Yo coincido en lo que dice Erika. El sistema aquí, realmente la justicia funciona, y eso es lo que hace que uno se meta dentro de la normatividad del país. Son las mismas normas esenciales que tenemos en nuestros países, como dice Eric de México, como le puedo decir yo de Colombia, pero aquí tú sabes que el sistema funciona, y eso muestra que lo que falta es capacidad en nuestros países de llevar a cabo lo que está escrito en los manuales. Si así fuera, pues nosotros que nos hemos adaptado a seguir las normas normales, y que en nuestros países no pensábamos si cruzar una calle por la mitad de la calle y no cruzarla en la esquina, aquí obviamente la velocidad en la cual se maneja, los diferentes otros factores de organización hacen que eso haga que uno se adapte al sistema y funcione en el sistema. Y claro que causa impacto, ya que tú dices que lleva un poco más de tiempo, me causa impacto cuando regreso a Colombia, el ver cómo fui capaz de vivir allá y ahora cómo me he adaptado a este sistema. No quiere decir que uno en su país se sienta incómodo, al contrario, están sus raíces, pero sí, es mucho más eficiente el sistema acá, y eso hace que el ser humano se adapte a ese sistema. Eric, esto llama la atención porque pues parecería que sí, vuelvo a decir, como que le cambian a uno el switch cuando pasa uno la línea, y como este no es un programa de tipo político donde podamos estar manejando estas situaciones, sí, pero sí es el lanzamiento de mensajes a favor de todo, porque yo creo que este tipo de conductas no solamente son por la cosa de la justicia, son también cosas en forma personal. O sea, si yo no tiro la basura, ya no la tiro
no solamente porque no me castiguen, porque no hay una situación de tipo coercitivo, pero sí también no la tiro para que mis hijos no vean que mi casa esté sucia, que sea la única que esté sucia aquí en esto. Esto me da mucho gusto saberlo. Yo creo que esto también nos puede servir como un mensaje a nuestra sociedad, a donde podamos llegar, para tratar de ser mejores todos, ¿no? El punto clave de toda esta situación es el buen manejo de las cosas, es la buena cultura de la convivialidad, de la participación social, de todo este tipo de cosas en las cuales estoy sorprendido yo con algunas cosas que no conocía, a pesar de haber ya venido a los Estados Unidos en muchas ocasiones. Dentro de todo lo que es el procedimiento desde el punto de vista educativo, Eric, ¿nos puedes mencionar cómo es el proceso en una escuela donde como la que tú trabajas del distrito? ¿Cómo va el manejo de eso? Bueno, pues es un manejo muy diferente al que tenemos en México. Es una orientación diferente. Yo cuando llegué aquí y empecé a trabajar con mis alumnos y empiezo a entender el programa y la forma de aplicación, ahí me sorprendió mucho, por ejemplo, que los programas, por lo menos en la parte elemental primaria, que es donde yo trabajo, se desarrolla mucho la parte de la habilidad para entender las cosas, donde se le dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte de los niños a que cuando leen un texto sean capaces no de memorizarlo, sino de entenderlo, de comprenderlo y poder dar opinión acerca del texto. Contrariamente en México, la experiencia que tuve con mis hijos fue que se hace mucha referencia y mucho hincapié en aprender información, en estar aprendiendo hechos concretos, fechas, algo que claro que sirve, claro que forma, pero a la larga no se desarrollan tanto las habilidades interpretativas, habilidades de comprensión, habilidades descriptivas, y esa fue una de las principales diferencias que yo encontré con la educación aquí en los Estados Unidos. Sí, obviamente esto puede ser debido a muchos factores. Tenemos factores económicos, tenemos factores de muchos tipos, e inclusive desde el punto de vista de todos los aparatos que podemos tener alrededor para el manejo de este tipo de cosas. Yo sí creo que en México somos mucho más creativos, como en toda Latinoamérica, como en otros países. Tenemos unas herramientas que nosotros mismos las creamos para poder llegar a tener todavía una situación de este tipo. Desde el punto de vista médico, Hernán, tú que tuviste un puesto muy importante en una multinacional en Colombia, la cual tuvimos oportunidad de trabajar en algunas cosas en conjunto, que me invitaste para esto, ¿cómo ves tú mucho diferencial entre la medicina que hay aquí y la medicina que tenemos nosotros en nuestros países latinoamericanos, pero nuestra creatividad y nuestra clínica como médicos? ¿Cómo ves la diferenciación en esto? Es del cielo a la tierra. El primer choque que uno siente es el choque de la atención del paciente. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en todo el sur de Estados Unidos para abajo, en Latinoamérica, Hispanoamérica, como lo queramos llamar, hay una atención personalizada del paciente. Aquí la formación por el sistema, por la tecnología, por la economía de por sí, la formación de los médicos es más a interpretación de unas ayudas diagnósticas y después una partecita del paciente. El componente nuestro, y yo creo que la parte económica, pero por fortuna para nosotros, hace que nosotros seamos formados como médicos mucho más clínicos. Nosotros oímos el paciente y cuando el paciente pasa a la sala de examen vamos a verificar un diagnóstico que ya hemos hecho en un 80-90% y dudamos mucho en llenar a ese paciente de una cantidad de exámenes costosísimos que van a corroborar lo que ya nosotros hemos hecho con una práctica médica, clínica muy bien estructurada. Entonces, cuando uno llega a este medio donde encuentra toda la tecnología,
pues con esas bases clínicas y esa estructuración que uno tiene, es mucho más fácil el ejercicio médico. Entonces se siente uno como que todos los elementos que le hicieron falta en un momento, no duda en pedirlos, y hacen que yo creo que hacen que la práctica sea mucho más fácil para nosotros acá. Yo recuerdo una frase que la tengo muy clara con lo que me estás diciendo, que dice: médico que no ve y toca, seguro que se equivoca. Y eso puede ser una parte puntual en relación a esto. Pues sí, podemos tener todos los equipos del mundo, pero si no tenemos esa curiosidad clínica primaria para la determinación de una enfermedad, pues va a ser muy difícil que los tratamientos vienen a ser los mejores. Esto también, eso es así. Una pequeña cosita, no solo eso, sino que el impacto de una relación tan fría médico-paciente es difícil para nosotros de manejar. Hay que entender algo que se sale un poco de lo que estamos tratando de hablar, pero que la cantidad de demandas hacia los médicos hace que también los médicos formados en Estados Unidos tiendan a documentar al máximo sus diagnósticos con una cantidad de ayudas diagnósticas. Temor que todavía no se vive tan fuertemente en Latinoamérica. Ya se está empezando, ya eso no... A eso me refiero. Tan lejos, a eso me refiero, pero de todas formas, la calidez de la relación médico-paciente de nosotros hace que aquellos que fuimos formados en otros países, cuando le damos ese servicio a las personas que viven acá, la gente tiene un éxito en su carrera también, porque deja de ser tan fría esa relación. Pues yo les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de tener esta participación, porque esto es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo. Estamos llegando a muchos otros lados, pero creo que esta es la visión del futuro, de la transmisión de eso, de los enfoques, de ver que en un país como este, que está muy cercano a nosotros, gente como ustedes está desarrollándose, está teniendo éxito, está luchando para poner en alto también a nuestros países. Yo les agradezco muchísimo, creo que es una muy buena manera de empezar el año, en este esfuerzo que estamos haciendo en nuestro programa de vacunas de influenza y muchas otras cosas más como estas que pueden ser tan interesantes, para que todos aquellos que estén tratando en alguna ocasión de venir vengan en las mejores formas legales de hacerlo, porque eso es una cosa muy importante, para no tener unos sufrimientos mayores de los que se pueden tener y poder desarrollar una actividad con mucho más éxito del que podíamos haber esperado. Pues les agradezco mucho la atención y ojalá pues nos vea mucha gente para que esto vuelva a pasar para los demás y llegue a la cabeza de muchos. Muchísimas gracias. A ti, Francisco, gracias. Muchas gracias.